Estimados alumnos, muy buen día. Permítanme presentarme. Mi nombre es Rodolfo Aceves Jiménez, yo soy politólogo por la Universidad de Guadalajara y por invitación del alto mando soy maestro en Seguridad Nacional por el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina Armada de México. Por invitación del Departamento de Defensa norteamericano también hice el curso de Planeación de Defensa Nacional y Administración de Recursos Humanos en el Centro William Perry, esto en Washington, D.C. Mis temas de interés son seguridad nacional, seguridad pública, técnica parlamentaria, derecho parlamentario, historia política y legislativa de México, pero en particular desde la conquista y hasta el siglo XIX y además, desde luego, la comunicación política. Soy docente de la maestría en ciencia política en el CESNAP y soy investigador externo del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México. He sido conferencista de la maestría de mando y Estado Mayor General de la Armada de México y fui asesor de tesis de maestría a mandos del Estado Mayor Presidencial. Además, he sido docente del curso de Seguridad Internacional en la Universidad Iberoamericana y he asesorado al mando con mi opinión profesional. También dentro de mis actividades profesionales fui invitado por el Instituto Nacional Electoral para ser consejero electoral en el Distrito 10 de la Ciudad de México para los procesos electorales 2011, 2012, 2014, 2015 y del Constituyente de la Ciudad de México. Escribo una columna de opinión política que se llama Brújula Pública, que se publica en La Silla Rota, en Indicador Político y en el periódico Congresistas, así como en La Crónica de Hoy, Jalisco. He participado en nuestra Universidad del Valle de México impartiendo materias de manera online como delitos previstos en leyes especiales, metodología de la investigación jurídica, derecho constitucional y garantías, derecho internacional público, derecho romano, así como sociedades mercantiles. Entre mis aficiones se encuentran desde luego hacer tai chi, ciclismo y fotografía. Y bueno, en esta ocasión les quiero dar la bienvenida a nuestro curso de derechos fundamentales. Esta es una materia muy interesante porque es una materia eminentemente práctica, estimados alumnos, cuyo objetivo es el siguiente. El estudiante identificará, analizará y explicará las garantías individuales en general y en particular, como la igualdad, libertad, seguridad jurídica y propiedad, según sea el caso, para garantizar y defender su cumplimiento en el orden social, apegándose a las leyes que las regulan en el orden jurídico institucional. Esta materia de derechos fundamentales, estimados alumnos, está integrada por 7 unidades. La unidad número 1 se denomina Fundamentación filosófica de las garantías del gobernado y las garantías sociales. En esta unidad específicamente vamos a ver los temas del iusnaturalismo y el iuspositivismo, el individualismo y colectivismo, marxismo y leninismo, bien común y justicia social, acepciones de garantías y gobernado, características y fuentes de las garantías, principios constitucionales y su reglamentación, y clasificación de las garantías del gobernado. La unidad número 2, estimados alumnos, lleva por título Concepto y naturaleza de las garantías sociales y como subtema vamos a ver concepto y naturaleza de las garantías sociales, diferencias entre garantías del gobernado y sociales, garantías sociales contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 27 de la Constitución Política y artículo 123. La unidad número 3 lleva por título Las garantías de igualdad y de libertad. Y como subtemas veremos acepción del concepto de igualdad, análisis de los artículos 1, 2, 4, 12 y 13 constitucionales, acepción del concepto de libertad, análisis de los artículos 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 24 y 28 de la Constitución. La unidad número 4, estimados alumnos, lleva por título Las garantías de propiedad y seguridad jurídica.
y como subtemas veremos acepción del concepto propiedad, diferencia entre propiedad privada y propiedad pública, limitaciones y modalidades, análisis del artículo 27 constitucional, acepciones de garantías de seguridad jurídica, análisis de los artículos 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 23 constitucionales. En la unidad número 5, estimados alumnos, veremos, lleva por título Concepto de Derechos Fundamentales en la Actualidad y como subtemas lleva el concepto de los derechos fundamentales, la diferencia entre derechos fundamentales y derechos humanos, la evolución histórica de los derechos fundamentales en México, la naturaleza y titularidad de los derechos fundamentales, la división generacional de los derechos fundamentales y la visión de los derechos fundamentales en la sociedad. La unidad número 6 lleva por título Derechos fundamentales, principios y reglas, reforma al artículo primero constitucional del 2011 y como subtemas veremos análisis del artículo 1 constitucional, principio pro personae y de interpretación conforme, principio de universalidad e interdependencia, principio de indivisibilidad y progresividad, protección constitucional de los derechos fundamentales, obligaciones de las autoridades de todos los ámbitos a respetar los derechos humanos, los derechos fundamentales, análisis del apartado B del artículo 102 constitucional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Ombudsman, alcances y limitaciones en el contexto nacional, la protección constitucional de los derechos fundamentales en México frente a los tratados internacionales. En cuanto a la unidad número 7, última unidad, esta lleva por título Los derechos fundamentales en la órbita iberoamericana. Y como subtemas veremos la protección constitucional de los derechos fundamentales en México frente a los tratados internacionales, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, promoción y su protección, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la situación de los derechos fundamentales en el contexto latinoamericano y la situación del gobierno mexicano ante las sentencias de la Corte. Les quiero decir que nuestro curso de Derechos Fundamentales tiene una duración de 7 semanas y oficialmente comienza el día 2 de octubre del 2017 y concluye el día 18 de noviembre de 2017, sábado 18 de noviembre de 2017. Las formas de evaluación, algo que es de su interés. Esta materia consta de 3 actividades generales como sigue. Un proyecto final o un proyecto integrador. Este proyecto, estimados alumnos, está dividido o está diseñado curricularmente para ser presentado en 4 etapas, es decir, 4 de estas actividades integran precisamente esta actividad. También se les aplicarán 2 exámenes en línea por una parte y finalmente, no menos importante, desde luego, un foro de discusión. Por otra parte, para estar en condiciones, estimados alumnos, de poder atenderles sus dudas y sus inquietudes, voy a realizar un chat de manera semanal para atender todas sus dudas y todas sus inquietudes. Este chat normalmente lo hago los días jueves de las 7 a las 9 de la noche, pero les informaré, les estaré informando mediante los mensajes que estaré subiendo a la plataforma. Por otra parte, no menos importante, les quiero decir que la fecha de vencimiento de las actividades es los lunes a las 3 horas, es decir, a las 3 de la mañana. Les pido por favor que atiendan las fechas de vencimiento. En caso contrario, les recuerdo que si presentan una actividad con posterioridad a la fecha de vencimiento, la máxima calificación a la que ustedes podrán aspirar no podrá ser mayor a 8. Les sugiero también dar lectura al 100% de los documentos para que tengan una amplia visión de qué es lo que estamos hablando, por una parte. Si les es posible, yo les sugiero consultar algunas otras fuentes
bibliográficas para estar en condiciones de poder ampliar su acervo cultural y de conocimientos jurídicos sobre la materia, desde luego. Les sugiero también, por favor, he colocado un mensaje que se llama mensaje de bienvenida, reglas generales, en donde encontrarán instrucciones generales de este curso y sobre la forma en cómo vamos a llevar nuestras actividades. Sin más por el momento, luego entonces yo les doy a todos y cada uno de ustedes las gracias y esperando en contar con su valiosa colaboración, me despido de ustedes. Muchísimas gracias por su atención y entramos en nuestro curso de lleno. Hasta luego.